Vamos a ir en esta mañana a Lucas. Retomamos Lucas y ya nos quedan versículos, porque estamos terminando este hermoso evangelio y hoy vamos a abordar el tema de la resurrección del Señor. Y vamos a ir a Lucas capítulo 24, versículo 1 al 12 en esta mañana. Lucas 24, 1 al 12, los niños quedan abajo, tenemos la cena del Señor y también para escuchar este mensaje. Y tenemos que lograr que los niños también entiendan lo que vamos a ir leyendo, porque es la base y es el acontecimiento más importante de la historia, central del plan redentor del Señor. Es el fundamento del Evangelio y es la resurrección de Cristo. Pablo dijo en 1 Corintios 15, 17, si Cristo no resucitó, nuestra fe o vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros delitos y pecados. Mire qué importancia que tiene lo que vamos a ver y las evidencias de la resurrección. Anotarlo para el mensaje las evidencias de la resurrección de Cristo. Dice el capítulo 24, versículo 1 al 12, pero el primer día de la semana, al rayar el alba, versión Las Américas, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Entonces ellas, versículo 8, se acordaron de estas palabras y regresaron del sepulcro y anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran, versículo 10, María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo, también las demás mujeres, con ellas referían estas cosas a los apóstoles. Versículo 11, y a ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro, e inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas de lino, y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Padre, gracias por este texto. Gracias, Señor, por lo que implica en nuestras vidas, por lo que es a la fe nuestra, al Evangelio mismo. Oh, Señor, que podamos realmente enriquecernos con tu palabra. Ruego, Señor, que tú guíes. Somos, Señor, simplemente vasijas de barro y te ruego que me utilices para que tu voz fluya, Señor. Oramos en tu nombre. Amén, Señor. Como les decía, es el acontecimiento más importante de la historia. Buda no resucitó. Ninguno de los líderes de las religiones o sectas o líderes políticos resucitó. No hay nada más democrático, como dice el mundo, que la muerte, ¿no? A todos les llega por igual y todos tienen el mismo destino y ninguno sale de ahí. Ahora sabemos que, como estuvimos viendo esta mañana en el Evangelio, tenemos esperanza como cristianos. Por eso está 1 Corintios 11 con lo que abordamos el tema. Los cristianos no tenemos la esperanza de la vida eterna y aún la resurrección de nuestros cuerpos. Pero no hay nadie que haya vuelto de entre los muertos. Sí, Jesucristo, que venció la muerte. Existen algunas verdades centrales en los evangelios
Y si usted une todos los evangelios, por lo menos hay 5 verdades que, completando, o sea, uniendo los evangelios, los 4 evangelios, va a ver que, en primer lugar, ratifican que Jesús murió realmente. Eso es algo que vimos en capítulo 23. Murió realmente. Creo que el pastor Cristian habló de ese momento. En segundo, fue el domingo por la mañana, el tercer día de que lo enterraran, hallaron la tumba vacía. Verdades que muestran los 4 evangelios, que Jesús murió, realmente murió, pero que su tumba se encontró vacía. Tercero, que los ángeles dieron testimonio de que él había resucitado. Cuarto, que las mujeres revelaron esa gran verdad a los discípulos y los discípulos no creyeron. Y quinto, que los discípulos se mantuvieron en incredulidad hasta que comprobaron por sí mismos, Pedro y Juan, que realmente era verdad. Así que este capítulo, lo que vemos ahora de Lucas, capítulo 24, versículo 1 al 12, por lo menos nos va a dar 4 evidencias, o anótelo así, 4 testimonios de que la resurrección de Cristo fue real, fue verdad, fue anunciada. 4 testigos de la resurrección de Cristo. Vamos a ir a nuestro texto, vamos a leer nuevamente en versión Reina Valera 60, versículo 1 al 3. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Hasta ahí. Primer día de la semana, que para los judíos era domingo, de ahí que la iglesia cristiana dice: pastor, ¿por qué no nos juntamos el sábado como los adventistas? Porque el cristiano entendió que Cristo resucitó ¿cuándo? El domingo. Y a partir de ahí la iglesia primitiva comenzó a centrar su adoración los domingos. Los domingos. Era el mejor día. Lo más lindo había llegado. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas. Mujeres, ven el capítulo 56, el versículo 56 del capítulo 23, que las mujeres fueron las que presenciaron la cruz, las que estuvieron ahí al pie de la cruz, todas estas mujeres, y Juan. De los discípulos no quedó ni uno. Y este primer día, al rayar el alba, estas mujeres vinieron al sepulcro. Sería el día, si ellos hubiesen entendido y creído al Señor, sería el día de más gozo, esperando el milagro más importante de la historia humana y del plan de redención, la resurrección del Señor. Pero ellos vinieron trayendo especies para el cuerpo del Señor, porque no creyeron que el Señor iba a resucitar. Los evangelios nos muestran que por lo menos Marcos dice que vinieron, ya salió el sol. Usted seguramente si leyó, dice: pero pastor, algunos los evangelios dicen distintos momentos. Marcos dice salió el sol, Mateo al amanecer, Lucas muy de mañana, Juan siendo aún muy oscuro. ¿Cómo complementamos eso? Que ellas salieron cuando estaba muy oscuro y llegaron cuando el sol apenas comenzaba a rayar el alba. Y ahí están estas damas, no recordando lo que el Señor había dicho, trayendo las hierbas aromáticas. Las mujeres no habían oído lo que había pasado en Mateo 27. Vamos a complementar con algunos textos de los evangelios para que ustedes entiendan. Y si esta es tu primera vez que escuchas esto, tenés que ver lo que dicen los demás evangelios. Ellas vienen al sepulcro, pero ellas no sabían la seguridad que había en el sepulcro. Y Mateo 27, versículo 62, nos dice que estaba preparado con mucha, pero mucha seguridad. Al día siguiente, Mateo 27, el primer evangelio que encontrás en el Nuevo Testamento, dice que es el día después de la preparación. Se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos. Escuche esto. Y le dijeron: Señor,
Nos acordamos que cuando aquel engañador, ¿quién era? Jesús. Eso están diciendo los fariseos. Aún vivía. Qué interesante, ¿no? Porque ellos se acordaban y las mujeres no. Esta sátrapa de fariseos, todos estos líderes, dijeron, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, versículo 63 de Mateo 27, dijo, después de 3 días resucitaré. Por eso, a Pilato viene. A él no le importa contaminarse ni nada, ellos vienen. Por eso, ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo, ha resucitado entre los muertos. Y el último engaño será peor que el primero. Pilato les dijo, acá tienen el FBI, acá tienen la federal, acá tienen la gendarmería, hagan con él lo que quieran. Vayan y aseguren como ustedes saben. Y fueron y aseguraron el sepulcro y además de poner la guardia, sellaron con una piedra. ¿Qué era la piedra? Se habla que 20 hombres necesitaban remover esa piedra de más de 1 tonelada. ¿Cuántos kilos de 1 tonelada? 1000 kilos. Muy pesada, y que para deslizarla tenían que hacer una zanja para deslizarla ahí y sellar. Lo mismo pasó con Lázaro. Eso ayudaba a que no salga el mal olor de la descomposición. Pero estas mujeres, cuando caminaban, ellas amaban al Señor. Y salieron muy temprano para, en la costumbre judía, preparar el cuerpo, amortizar el olor de la descomposición. Pero también pensaron, porque era común poner una gran piedra. Y en Marcos 16, yo lo tengo acá escrito, dice que muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro. Y cuando el sol ya había salido, y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada al sepulcro? Porque no sabían también que había seguridad. Estaban todos con los radios ahí, estaban todos los guardias romanos con las armas custodiando mentira, no había radio. Es un chiste. Pero estaban todos ahí, toda la seguridad romana, custodiando que no roben el cuerpo del Señor. Los fariseos habían pedido eso. Pero las mujeres no sabían que había tanta seguridad. Ellas lo que pensaban, ¿quién nos va a mover la piedra para poder acceder al sepulcro? Cuando levantaron los ojos, dice Marcos 16, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, Marcos lo aclara eso, sumamente grande, había sido removida. Volvemos a Lucas, versículo 2. También Lucas dice lo mismo, y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro, y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Marcos y Lucas advierten que la piedra había sido removida, y Mateo, por eso tenemos que ver los 4 evangelios, Mateo nos dice cómo fue removida la piedra. Hermano, esto hace a nuestra fe. Ahora, algunas de las mujeres, una de ellas fue María Magdalena, que lo registra Juan, fue la primera que llegó. Y María Magdalena 3 veces asegura que ella asegura que el cuerpo del Señor había sido robado. Incluso se lo dice a los mismos ángeles, incluso se lo ratifica al mismo Señor, que ella lo confunde con el hortelano. Se robaron el cuerpo, se robaron el cuerpo, se robaron el cuerpo. Recuerden que los fariseos entendían que en 3 días iba a resucitar. Estas mujeres no les caía la memoria, la ficha. Estaban tan tristes que no lo entendían. Juan capítulo 20, versículo 1 dice, en el primer día de la semana, estoy narrándole cómo fue el suceso. Lucas da breve, pero tenemos que entender todo el cuadro.
El primer día de la semana, Juan 21, San Juan, capítulo 20, versículo 1, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, como les dije al principio, ya que la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y vio que la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y le dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo, que es Juan, e iban al sepulcro. Los dos corrieron juntos. ¿Quiénes? Pedro y Juan. Juan 20, versículo 4. Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. ¿Quién? Juan. Se dice que Pedro era medio gordito. Se dice, no sabemos, pero que corrió más a prisa, sí lo dice Juan. Y Juan es quien llegó primero al sepulcro. Juan 20, versículo 4. María Magdalena fue la primera que llegó, pero no podía entender que el Señor había resucitado y transmitió que el cuerpo había sido robado, lo que los fariseos creyeron. No es importante. La primera evidencia, el primer testimonio que encontramos, hermanos, el primer punto de esta mañana, el primer testimonio de que el Señor resucitó, de la resurrección, es que la tumba estaba vacía, no había nada. Los 4 evangelios narran este acontecimiento. La piedra no estaba y el cuerpo no estaba. Ahora, vamos a leer Mateo 27, porque no sé quién lee, Mateo 28, 1 al 6. Mateo ilustra cómo sucedió la cosa. Mateo 28, 1 al 6. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor. Primer testigo, primer elemento que evidencia la verdad de que Cristo resucitó de los muertos, que el Padre le levantó de los muertos, que resucitó, que la tumba estaba vacía. Mateo agrega que descendió un ángel y aquí se produjo un gran terremoto porque el ángel del Señor descendiendo del cielo, acercándose, quitó la piedra, se sentó sobre ella. ¡Qué cuadro!, ¿no? Su aspecto era como un relámpago. Bueno, eso podemos ver a lo largo de toda la Biblia, que siempre que aparecían ángeles la gente caía como muerta. No era que dialogaba y se tomaba unos mates y charlaba con el ángel. ¡Ay, pastor, anoche se me apareció el ángel del Señor! ¿Y cómo está acá? La gente quedaba como muerta. Es más, acá no eran religiosos. Los que quedaron como muertos, ¿quiénes eran? Soldados romanos. El FBI quedó como muerto. Militares, no religiosos. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. De miedo a él, los guardias temblaron y quedaron como muertos. Fíjense que el versículo 11 del capítulo 28 de Mateo narra que luego que se recomponen estos muchachos, van a anunciar las cosas que habían pasado y ahí traman la gran mentira de que se robaron el cuerpo y pagaron a los soldados. No sabemos qué ha pasado, no sabemos si después con la predicación de Pedro estos muchachos creen, ojalá que sí, pero ahí comienza la gran mentira de que se robaron el cuerpo. Ahora, la pregunta que me hago antes de terminar este primer testimonio es: ¿por qué los ángeles quitan la piedra? No vamos a hacer un debate porque esto es una predicación y no es una clase. Pero hablábamos con mi esposa y pensábamos: ¿por qué le quitan la piedra?
para que el Señor pudiera salir? No, porque luego el Señor van a ver que el domingo que viene entró donde estaban los discípulos con la puerta cerrada, podía atravesar las paredes. ¿El Señor resucitó en carne y hueso? Sí. ¿Lázaro también resucitó en carne y hueso? Sí. La diferencia es que el Señor resucitó con un cuerpo glorificado. Entonces la piedra no era un impedimento para que el Señor resucite. ¿Por qué la piedra fue quitada? En Juan 11, versículo 39, no lo busquen, el Señor va a la tumba de Lázaro y lo primero que le dice, quiten la piedra. Luego, Juan 11:40 dice, Lázaro, ven fuera, y Lázaro salió saltando con las manos atadas. Sí, la piedra era necesaria quitar porque Lázaro tenía que salir, pero la piedra no impedía la resurrección de Cristo. ¿Qué impedía entonces? Que las mujeres entraran y los discípulos entraran y vean la prueba de que el Señor no estaba. Amén. Y no solamente eso, como vamos a ver al final, las vendas estaban, y no estaban como muestran los dibujos ahí, con el sudario desparramado, estaba ordenado, apilado, uno en un lugar, el otro en otro lugar. ¿Quién hizo eso? El mismo Señor. ¿Por qué? Bueno, me quemo ya, pero va a ser al final. Porque si ladrones robaban el cuerpo, no se iban a tomar el trabajo de quitar todas las vendas, de enrollarlo, de acomodarlo y tenerlo limpio y en un lugar. Entonces, la tumba vacía es una evidencia de que el Señor resucitó. No vas a encontrar eso en ningún lugar. Andá a la catedral y está la tumba de San Martín. Nadie lo hizo. Cristo sí. Si la resurrección es la reivindicación divina de la obra que Jesús hizo en la cruz. Aparte de la resurrección, la cruz no significa nada. Cuando Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, afirmó que Él efectivamente había llevado nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz y que por lo tanto propició y satisfizo la justicia de Dios, algo que vimos esta mañana. La resurrección de Cristo reivindica la esperanza del Evangelio, porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. La tumba vacía. Segunda prueba de la resurrección de Cristo, versículo 4 al 8, por favor. De Lucas 24. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que él os habló, cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. El segundo testimonio es de los ángeles. Hermanos, los ángeles jugaron un papel muy especial en el ministerio del Señor Jesús. Por ejemplo, en Lucas van a ver en torno al evento de Cristo del nacimiento, en capítulo 1, versículo 26 al capítulo 2, versículo 20, su muerte, capítulo 22, su resurrección que estamos viendo, y la gran comisión. Y cuando le cierran la boca a los discípulos, dicen, ¿por qué están mirando al cielo? Así como Jesús se fue, vendrá. Bueno, mientras las mujeres estaban desconcertadas, estos dos varones aparecieron de pie, lo cual dos varones habla de un testimonio sólido para los hebreos, para los judíos. Mateo menciona, acá también usted puede pensar, pero en Mateo se menciona un ángel, Marcos menciona un joven vestido con una túnica blanca, Juan menciona dos ángeles. Lo que hablan a las mujeres se nos presentan a veces de pie, otras veces sentados, a veces se relatan que dicen una cosa, otra. Es la diversidad de lo que cada evangelista vio y copió y narró.
pero lo que dice es lo mismo. Ahora, los ángeles en sí, fíjense versículo 4 al 8, van a dar tres afirmaciones de la resurrección. ¿Me siguen? Versículo 4 al 6, son tres afirmaciones. La primera viene a través de una pregunta. Versículo 5. ¿Qué preguntan los ángeles? Sí, leemos, por favor. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta que podemos aplicarnos hoy, no? El mundo, como veíamos esta mañana, busca vida eterna a través de la muerte. Muchos creen en un Cristo que está... ¿Vieron las iglesias? Lo primero que tienen es un crucifijo, a Jesús ahí crucificado, sangrando. Y los ángeles lo primero le dicen a la mujer: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? La gente cree que la vida eterna se obtiene a través de sus propias obras, de adorar distintas cosas. Adoran a la muerte. No es un templo, no es la cruz, no es el sepulcro donde se busca al Señor Jesús, es a través de las Escrituras. Ellas dan testimonio de mí. Con esa pregunta ya le está mostrando algo. Él no está acá y ustedes están buscando algo entre la muerte. Lo segundo afirman, fíjense, no está aquí, sino que ha resucitado. La segunda ya es una afirmación concreta. La primera es a través de una pregunta. No lo habían robado, como temían los fariseos. No hurtaron el cuerpo también, como creyó María Magdalena en Juan 20. No está aquí, y aclara, ha resucitado. Y en tercer lugar, lo que hace, afirman esta verdad apelando a su memoria. Qué frágil es nuestra memoria, ¿no? Dígame si no soy el único que va a un lugar y dice: ¿qué venía yo a hacer acá? Y se vuelve, dice, y mi vieja siempre me dice, mi mamá me dice: volvé donde no te olvidaste. Venía a buscar la llave. ¿Qué? Y cuando más grande nos hacemos, más nos olvidamos. Dice: tomá fosfobita. Dice: te estás olvidando todas las cosas. Tomá Memorex. Lo que los ángeles están haciendo acá, apelan a su memoria. Acordaos. Fíjense el versículo 6. Acuérdense. Qué rápido nos olvidamos. Y qué rápido nos olvidamos de las enseñanzas. Por eso hacemos inductivo. Por eso es el trabajo que cuando termina la predicación usted ve ahí 10, 12 preguntas, 20 no, pero de 5 a 10 preguntas hay para que cada domingo usted en la semana se haga las mismas preguntas que nos hacemos nosotros cuando hacemos la predicación. Y usted esté refrescando la memoria. Pero yo le pregunto: ¿qué se habló el domingo pasado? Los que no vienen al inductivo dicen: ¿qué vimos? Pero los que vienen al inductivo vienen con su hoja, su cuaderno, y ya viene pensando de todo lo que vimos el domingo. Es maravilloso. Eso es parte de memorizar las Escrituras, de aprovecharlas. Pero los ángeles le dicen, miren, versículo 6, acordaos de cómo os habló cuando estabais aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores. Y ser crucificado. ¿Dónde estuvieron las mujeres cuando el Señor fue crucificado? Ahí. Y ellas ahí empiezan a caerle la ficha. Bueno, crucificados nosotros estuvimos ahí. En manos de pecadores estuvimos ahí. Y ser crucificado y al tercer día resucitar. Versículo 7. Eso es lo que está pasando ahora. Y entonces, versículo 8, ¿qué dice? Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Qué lindo. Amén. Así somos. Por eso necesitamos, miren, a veces cuando hablamos de la predicación, hablamos con el pastor Cristian, con otros pastores, a veces ustedes no se dan cuenta, pero hablamos las mismas cosas que hablamos el año pasado, con diferentes textos. El Señor muchas veces usó, Cristian, muchas veces usó predicaciones viejas y la volvía a hablar las mismas verdades. ¿Por qué? Porque nos olvidamos.
Por eso los ángeles, la tercera verdad, la tercera afirmación es acuérdense, acuérdense. Proverbios habla muchísimo, acuérdate de lo que te dice tu padre y tu madre, Proverbios 4, 5, 6, 7. Acuérdense, porque te olvidas fácil. Y los ángeles acá, es algo maravilloso la memoria. Dice, acá hay un hombre dijo, un escritor dijo, hasta ahora nadie ha podido mostrar exactamente cómo funciona y cómo le hace posible la memoria. Con algunas excepciones, los más connotados especialistas son los primeros en admitir su insondable misterio, la memoria nuestra, la memoria humana. Pero los ángeles decían ahí, acuérdense de todo lo que nos dijo. No necesitaban ayuda adicional porque lo habían presenciado, la cruz, la tumba vacía, y reaccionaron. Ese es el segundo testimonio de la resurrección. Los mismos ángeles testificaron de la resurrección de Cristo. La tumba vacía, los ángeles. Tercero, versículos 8 al 10, por favor. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Entonces, imaginen la reacción de ellas. ¿Pueden ver sus caras? Métanse en la atmósfera de esta mujer. Entonces ellas se acordaron y regresaron del sepulcro y anunciaron, salieron corriendo. Mateo 28:8 dice que salieron corriendo de la emoción. Les cayó la ficha, como decimos acá. Entraron en sí. Recordaron. Mire, Mateo 28:8 lo tengo acá. Y ellas, alejándose a toda prisa. ¿Qué es alejándose a toda prisa? Corrieron del sepulcro con temor y gran gozo. Emociones encontradas, ¿no? De esta noticia. Corrieron, ahí se lo dice, a toda prisa, corrieron a dar las noticias a sus discípulos, los discípulos del Señor. Y aquí que Jesús encima se les sale el encuentro. Mateo 28:9, por eso es lindo leer los 4 evangelios acerca de la resurrección del Señor. Dijo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Qué hermosura. El Cristo resucitado aparece primero a las mujeres, donde esta verdad es pilar de nuestro evangelio, hermanos. Imaginen estas mujeres, para un judío, para ese tiempo una mujer no valía nada, no era contada. Yo tengo acá algunos datos. Dice, los judíos jamás contaban a las mujeres en una reunión. ¿Se acuerdan la multiplicación de los panes, los peces, los 5.000, los 4.000? No se contaban ni niños ni mujeres. Lucas, que escribe en un ambiente gentil, sí, hasta los nombres da de las mujeres. Dice jamás, pues eran parte de los marginados, excluidos de la sociedad judía. Sin embargo, Lucas sí lo hace. Otro dato más, en la sociedad judía, en las cortes formales de justicia, el testimonio de los niños, los publicanos y las mujeres no era aceptado porque carecía de confiabilidad y espacio. Eran proscritos. O sea, ¿qué lo dijo? Una mujer, no lo tomes en cuenta. Lo que dice una mujer no lo toma en cuenta. ¿Quién lo dijo? Un niño, no lo toma en cuenta. Entonces, es interesante ver que el Señor se aparece a los discípulos, no solamente el testimonio angelical, sino a las mujeres, a las damas. Y lo que hace tan convincente la historia de la resurrección es que los discípulos no creyeron. Mira que los fariseos decían, no, porque los discípulos van a decir que Él resucitó. No lo iban a decir. ¿Saben por qué? Porque no lo creían. Miren, versículo 11, de ahí, versículo 11. Cuando estas mujeres tan animadas llegaron, todas en grupo, ¿cómo habrán llegado, no? Vengan momentos compartidos.
Vean cuando ellas están escuchando un mensaje, cuando están jugando, cuando comparten. Todas hablan, pero todas disfrutan. Habrán llegado muy animadas, y miren lo que la reacción dice, y a ellos, versículo 11, léanlo con versión más. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Qué triste, ¿no? Ellos dijeron, pero eran varias mujeres que decían lo mismo, no veían la coherencia de todo, se unía y todas decían lo mismo, no había contradicción de lugar, de formas, de dichos. Sin embargo, ellos les parecía palabrería, ridiculez, locura, usa la palabra locura, no le importó esas historias. Lucas 24, 13, van a ver el domingo que viene, pero acompáñenme ahí unos versículos más. Ellos mismos hablan del testimonio de estas mujeres, camino a Maús. No abordamos esta historia porque lo vamos a ver el domingo que viene, pero Lucas 24, 13 al 22, por favor. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mire esto, este mensaje. Mas los ojos de ellos estaban vendados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. O sea que hasta ahí yo decía, estamos en bancarrota, la verdad que estamos defraudados, desanimados. Es como que, ¿vieron como cuando uno cree algo que va a ser un político y dice, no, la verdad que me engañó, no, toda la esperanza que tenía la destruyó? Bueno, es algo parecido, así están diciendo ellos. Bueno, él era el que iba a redimir a Israel y lo crucificaron. Además, ellos iban caminando. ¿Quién era el que caminaba con ellos? El Señor. Además, también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron. Versículo 22. Pues cuando fueron de madrugada al sepulcro, al no hallar el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y no hallaron tal como también las mujeres, y hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. El testimonio de la tumba vacía y de las mujeres, lo mismo ellos relatan, van a ver el domingo que viene. O sea, no creyeron al testimonio de las mujeres, parecieron una locura. Yo te pregunto esta mañana, porque venimos hablando del Evangelio, te hablamos de que el Señor tuvo un plan para hacer justicia en la humanidad, matar a su Hijo. ¿Por qué? Porque tu salvación es algo legal. Estás en falta. Nadie puede llegar a Dios por la barrera del pecado. No podés quitar esa barrera. Ningún sacerdote puede hacerlo. Ninguna obra, ninguna filosofía, ninguna religión, ningún pastor, ni tu buena conducta quita esa barrera. Dios lo hizo a través de su Hijo. Él paga la deuda. Y no solamente mata a su Hijo, al tercer día lo levanta de los muertos. Resucita. Eso reivindica el Evangelio. Eso va a ocurrir también con todos los que han muerto en Cristo Jesús. 1 Corintios 15. Ahora, ¿tu reacción cuál es hasta acá? ¿Como las mujeres
llenos de temor y contentos, gozosos, o como los discípulos? ¡Qué disparate! ¿Cómo podés creer, siglo XXI, esos disparates? ¿Crees esto? ¿O te parece una locura? Los demonios creen también. La gran diferencia es que estas mujeres abrazaron a Cristo. Literalmente lo hicieron. Por eso Juan 1:12 dice: mas a todos los que creen y a los que reciben. ¿Qué reciben? La idea es dar la bienvenida, apropiarse de Cristo. ¿O sigue siendo una locura? Termina el último testimonio. Los discípulos no creyeron, hasta ahí no creyeron, no le creyeron a las mujeres, no creyeron. Pero, siempre es lindo cuando aparece en la Escritura, pero, estábamos muertos, delitos y pecados, pero Dios con su gran amor que nos amó, ese pero hace una diferencia. Miren, versículo 12, por favor. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Lucas abrevia ahí. Puesto un aviso por María Magdalena, esto es lo que narra Juan 20, versículo 3, salieron pues Pedro y el otro discípulo, ahí iban al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero como Pedro era más robusto, el otro corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. No se sabe, pero llegó primero Juan. E inclinándose para mirar dentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Pedro tras él y entró. Juan le dio chucho, quizás. Lo miró o quedó pasmado y vio. ¿Cómo era el sepulcro? No se sabe. No se sabe. No interesa eso. La cuestión es que estaba vacío. Pedro quedó ahí y miró. Perdón, Juan entró ahí, no llegó a entrar, miró. Pero Pedro lo empujó y entró. Así era Pedro. Entró. Y dice, vio las envolturas de lino puestas allí. El sudario que había estado en la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces también entró el otro discípulo atrás. Bueno, a ver si entró Pedro, ahora entro. El que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó. Porque todavía no habían entendido la Escritura que Jesús debía resucitar de entre los muertos. No sabemos más nada qué pasó con Pedro. Lo que sí dice Lucas que se fue maravillado a su casa. No sabemos acerca de la incredulidad de los discípulos, después se disipó con el testimonio de los discípulos, obviamente. Los ladrones de las tumbas no podrían haber desenvuelto el cuerpo del Señor y haber dejado todo limpio y ordenado, obviamente que no. ¿Y qué habrá pasado por el corazón de Pedro? ¿No? Porque horas antes lo habían negado, hasta maldecido. Y el cambio acá es que se va maravillado, gozoso, y seguramente pensando qué le va a decirse cuando lo vea. Para eso está Juan, que vimos cuando el Señor se le aparece y restaura la fe de Pedro. Un autor dijo, negar la resurrección no solo es rechazar los convincentes hechos históricos, sino también negar el testimonio de todo el Nuevo Testamento. Porque si la resurrección tuvo lugar, si realmente la resurrección fue certera, fue verdad, como lo indica la abrumadora evidencia, entonces la Biblia es cierta. Jesús es Señor y toda persona es responsable ante Él. Amén. La fe en la resurrección, como dice Romanos 10, 9 al 10, Romanos 10 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Miren cómo va junta la resurrección con creer en Cristo. ¿Cuál es tu respuesta a estos 4 testimonios? Los discípulos no creyeron, pero en un momento creyeron. Hasta uno de ellos dijo, si yo no veo las marcas, si yo no veo su costado, no voy a creer. Apareció, mas de ahí en más
El Señor le dijo a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Bienaventurado el que no vio y creyó. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Y que hoy podemos recordarte a través de los símbolos también. Cuánta evidencia podríamos pasar en esta mañana por las Escrituras acerca de tu resurrección, Señor. Y todo lo que ocurrió. Gracias porque ella es la base de nuestro Evangelio. Nadie resucitó, tú sí. Y un día resucitaremos contigo, Señor. Te damos gracias por esta fe, por este Evangelio que llegó una vez en nuestra vida. En tu nombre, amén.